Bien, antes que nada quisiera darles la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Osvaldo Segovia Zúñiga y voy a ser su profesor durante este semestre para la asignatura de Mercado de Capitales. Así que, antes que nada, darles un cordial saludo, desearles que estén muy bien de salud, cuidarse mucho, recordar algunas instrucciones básicas. Partamos por lo genérico, recordar que la idea es que solamente si es algo extraordinario o muy urgente salgan de sus casas, cuídense harto, estamos en una situación bastante complicada. ¿Ya? Señorita Pilar, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? De todas maneras, durante la actividad me pueden escribir aquí al chat. Estoy escribiendo yo ahora acá. Me escriben al chat por si tienen alguna duda. ¿Ok? Entonces, agradecerles su asistencia, que estén muy, muy bien, espero que se cuiden, tratar de no salir, partamos con lo genérico. Como les decía, voy a ser su profesor durante este semestre, un semestre bastante particular donde vamos a aplicar una modalidad remota. Por lo tanto, vamos a trabajar a través de esta plataforma que ya se está utilizando en muchas de las instancias empresariales. Hay muchos trabajos donde se hace bajo esta modalidad. Lo que llama la atención es que ahora tenemos que usarla de manera más obligatoria, por así decirlo. Y una de las características que vamos a tener que tener los ingenieros es adaptarnos a todo lo que nos trae el cambio. Entonces, lo importante es adaptarnos a este nuevo desafío que nos está de alguna manera llevando el mercado y la economía y el mundo y la sociedad con lo que está pasando. Eh, Veo que está aquí presente don Diego Jiménez, don Francisco, doña Pilar y don Cristian en este minuto. Si gustan, pueden activar sus micrófonos un poco para que en esta primera pasada tengamos un feedback, para ir conociéndolos un poco y les voy a contar de qué se trata la asignatura, cómo vamos a trabajar. Está todo preparado para este semestre. Ya les cargué en la plataforma el material. ¿Ya? Entonces, activen, activen sus micrófonos, micrófonos Aló, y ¿se escucha bien? cámaras. Ahí yo escucho. Ahí estoy escuchando a alguien. Muy buenos días. Buenos días, soy Cristian Figueroa. Don Cristian Figueroa, muy buenos días. ¿Pueden activar el resto, si gustan, sus cámaras y sus micrófonos un poco para verlo en esta pasada? Don Francisco, doña Pilar y don Diego. Muy buenos días. Hola, buenas. ¿Cómo tienen que ser los ¿Cómo audífonos? estamos? Ya. No, bien, Colegas, papá. muy buenos días, querido amigo. Les voy a contar cómo vamos a trabajar. Esta modalidad, si bien es cierto para nosotros un poco llamativa, quizás un poco anecdótica y extraña al principio, se utiliza ya, aparte de la coyuntura, se utiliza mucho en las empresas, sobre todo en las empresas que tienen que ver con movilidad de los ejecutivos y que es más costoso. Por lo tanto, de alguna manera, nos va a ser bien acostumbrarnos a trabajar con este formato. Les voy a contar un par de cosas cómo va a funcionar la asignatura. Siguen en los mismos horarios de clases. ¿Ah? Entonces, si la clase presencial la hubiésemos tenido a las 8:15, vamos a tener las dos remotas a las 8:15 de la mañana. Les voy a ir dando actividades, salvo la primera sesión que es la de hoy día. La de hoy día. Las siguientes sesiones ustedes van a participar o ustedes van a participar mucho, ¿ya? Vamos a tener discusiones de casos, actividades que van a tener que analizar, mucha coyuntura económica y financiera, tenemos harto que analizar, hay harta información, una información muy rica en términos de contenido, pero también bastante complicada y bastante preocupante en términos de lo que va a pasar en la economía. Por lo tanto, la asignatura de mercado de capitales nos va a servir de alguna manera para, primero, entender cómo están funcionando los mercados en la actualidad. Segundo, darnos cultura en términos de mercado de capitales. Y tercero, lo que me interesa a mí, que ustedes adquieran ciertas competencias o habilidades. Aquí es clave en esta asignatura. Es el mismo discurso que estoy dando ahora virtual, es el mismo discurso que les habría dado si hubiésemos estado en persona, en vivo. Lo que va a aprender en esta asignatura son muchas herramientas de carácter financiero y que tienen mucha combinación de área estadística. Tenemos harto cálculo en esta asignatura. La metodología de trabajo, les preparé el material, les preparé unos tutoriales y va a implicar que usted tome decisiones. Se le van a entregar casos de aplicación
van a tener foros, van a tener actividades donde usted va a tener que demostrar sus competencias o habilidades. Por lo tanto, ¿cuál es la idea un poco cómo enfrentar esta asignatura y las que vienen en esta modalidad? Mis recomendaciones, seguramente después con los otros profesores van a repetir esto mismo, estas mismas indicaciones. Lo primero, mi recomendación, uno, todas las clases que vamos a ir teniendo, yo las voy a ir grabando y las voy a ir subiendo a la plataforma, al Moodle. Ahí está, va a estar la plataforma donde va a ir oficial todo. Toda la información es oficialmente a través de sus correos que les habilitó la universidad. Vamos a abrir después un WhatsApp, de ahí yo les voy a dar mi celular al final para que alguno de ustedes administre un WhatsApp, por si acaso alguien tiene problemas para conectarse. Nuestras clases siempre van a partir a las 8:15, 2 o 3 minutos, esperando a alguno que llegue un pichintún atrasado a la clase. Cada 15 días, o por lo menos semanalmente, entre semanalmente y cada 15 días, vamos a tener una actividad de evaluación. Se les van a ir cargando en la plataforma controles o cuestionarios para que mantengan la información constantemente. Siempre el día lunes empezamos a analizar la información de la coyuntura financiera, económica y de los mercados de capitales. Por ejemplo, la próxima semana vamos a partir los primeros 15 minutos con un análisis de lo que está ocurriendo en este caso, la situación económica de los mercados. Y alguno de ustedes, en 5 o 10 minutos, al partir, nos va a hacer un resumen breve de la información que ocurrió en los últimos 3 días. La información se está actualizando, el tema del coronavirus, si bien es cierto, es un tema de orden de salud mundial, ha tenido un impacto fuertísimo en los mercados de capitales, ¿ya? Para las clases, les voy a recomendar siempre ¿Profe? que... ¿Sí? Dígame, ¿alguien por ahí? Sí, Cristian. Sí, Cristian, dime. ¿Esa información es sobre el país o a nivel mundial? Buena pregunta. Siempre vamos a ir haciendo dos cosas. Vamos a barrer desde el exterior hasta el interior. Por lo tanto, vamos a partir siempre con lo que está pasando en las economías más poderosas, China, Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea, y de ahí siempre vamos a bajar a lo que es Chile. Yo les voy a subir Ya. una pauta de cómo preparar estos que yo llamo reportes diarios, en este caso van a ser reportes semanales. Es lo mismo que se hace en los bancos antes de partir el día de trabajo. Hay alguien que hace un reporte de lo que está pasando en el mercado financiero para ver cómo van a enfrentar el día en lo que es captación de clientes o venta de productos. Así que nosotros vamos a simular lo mismo. Lo que vamos a tratar de hacer en esta asignatura es simular de que el profesor Osvaldo Segovia es el jefe, el director o el gerente del área de estudios financieros de una corredora de la bolsa o de la mesa de dinero de una empresa. Y que ustedes van a desarrollar papeles como ejecutivos o de la bolsa o del área de mesa de dinero. Por lo tanto, la idea es que en las clases estén atentos a lo que vayamos conversando. Si de repente se desconectan porque van al baño, van a tomar un café, esto es lo mismo que en la sala de clase, ¿ya? Entonces, la idea es que rápidamente nos vayamos enchufando. Para efectos de cómo vamos a operar, algunas normas mínimas. Siempre lo ideal es que cuando alguien de nosotros esté hablando, en las primeras sesiones, el profe el que va a hablar harto, un poco para que nos enchufemos, la idea es que el resto ponga en mudo los micrófonos para que no se le acoplen los micrófonos de los otros colegas, ¿cierto? Y lo ideal es tener las cámaras bajadas, es decir, apagadas, para que técnicamente se concentren en la información que aparece ahí, ¿ya? Así que en esa parte es como las normas básicas. Cuando tengan alguna duda, tenemos dos maneras de trabajarlo. Como estamos trabajando sincrónico, me pueden escribir al chat y me van anotando la pregunta, yo voy mirándola por si acaso hay alguna duda, o como en clase, levantan la mano, en este caso pegan una pregunta en directo para que nos sirva para el resto de lo que estamos conversando. ¿Ok? Bien, quiero que veamos un par de cosas. Lo normal en el primer día presencial es que el profesor hable de cómo va a funcionar la asignatura y les dé a conocer el syllabus y el programa de la asignatura. Yo quiero partir acá mostrándole otra cosa. Vamos a ver acá. Y quiero que veamos un poco la asignatura de mercado de capital. ¿Me confirman si están viendo la PPT? ¿La están viendo? ¿Ven? Sí, ¿Sí? yo sí, por Ya, lo menos. Sí, bien. se ve. Ahora vamos con eso. Les voy a contar un par de cosas respecto de la asignatura de mercado de capital.
¿Cuál es la idea de lo que vamos a estudiar en mercado de capitales? Hoy día nosotros vamos a estudiar varias cosas. Lo que nos va a interesar son aproximadamente 4 o 5 unidades. El programa trae bastantes unidades, pero todas estas se circunscriben a el tema del dinero. Vamos a necesitar en esta asignatura lo que aprendieron de ramos como economía, macroeconomía, microeconomía, no importa si los ramos no los tuvieron en esa linealidad, micro, macro, micro uno, macro 2, operaciones microeconómicas, pero por lo menos lo que aprendió en micro y macroeconomía. Mucho de lo que vio en matemática, ya, matemática financiera, no importa si matemática financiera lo tuvo como muy al principio y ya como que se lo olvidó un poco, lo vamos a tener que recordar lo que vimos en cálculo y vimos en álgebra y sin lugar a dudas lo que están viendo o vieron en finanzas y contabilidad, pasando también por costos. Entonces esta asignatura se va a circunscribir a analizar la importancia que tiene el dinero y en todas las formas en que se opera con el dinero. Lo que vamos a entonces a trabajar es cómo el dinero se mueve en los mercados de valores. Por lo tanto, lo primero que vamos a meternos en estas primeras semanas es entender cómo está funcionando el mercado de capital, específicamente el mercado de valores y las unidades operativas que en este minuto están de alguna manera siendo más golpeadas con la crisis producto del COVID-19, como es la Bolsa de Comercio de Santiago y las bolsas de valores mundiales, y el impacto que tiene, por ejemplo, el COVID-19 en los fondos de pensiones. Ayer salieron noticias donde los fondos de pensiones A, B, C, D y E cayeron todos. La rentabilidad, si la vemos en este minuto, es decir, la diferencia entre el precio de venta del instrumento y el precio de compra, es una diferencia negativa para las personas. Significa que si yo ahora vendo una acción, me están dando menos dinero que el que pagué por comprarla. Por lo tanto, estoy teniendo rentabilidad negativa. Hemos bajado en 2 minutos la asignatura que está siempre en el aire teórica a algo práctico. En resumen, malas noticias, nos va a tocar ver no noticias muy buenas este semestre en términos de mercado de capitales, los fondos de pensiones de sus padres, por ejemplo, que están a puertas de jubilar o que les queda algún tiempo para jubilar, en este minuto están perdiendo rentabilidad. Se habla de que en este minuto la rentabilidad de los fondos de pensiones ha caído en promedio entre un 21 y un 26%. Independiente que el sistema de la AFP lo critiquemos, no nos guste, lo encontremos que es un robo, lo que sea. Pero para efectos prácticos, todo lo que es en términos de mercado de renta variable, en este minuto va a la baja. Llevamos otro concepto, fíjense, aquí vamos a hablar con muchos elementos de concepto que usted ya los ha escuchado. Hemos hablado de mercado de valores, rentabilidad, hemos hablado de renta variable y ahora colocamos o hablemos de renta fija. Fíjese que hemos hablado ya de 4 conceptos. No llevamos ni 20 minutos y ya llevamos 4 conceptos en términos de mercado de capital en el bolsillo. ¿Cuándo vamos a hablar de renta variable? Uno diría cuando la rentabilidad cambia. ¿Y cuando hablamos de renta fija? Cuando la rentabilidad no cambia. No es la definición. Renta variable es aquel instrumento financiero cuya rentabilidad, es decir, el porcentaje de ganancia que me va a entregar, es conocido de antemano. Por ejemplo, los depósitos a plazo. Los depósitos a plazo fijo, los depósitos en moneda. Hablaríamos de que son de renta fija porque uno más o menos conoce de antemano qué rentabilidad te va a dar. Y los de renta variable no es que varíen. Los de renta variable también pueden ser constantes. Los de renta variable son aquellos cuya rentabilidad o ganancia porcentual es desconocida totalmente. Por ejemplo, las acciones. Entonces, uno como alumno, para que enfrente esta asignatura, bueno, pero ¿qué me quiere decir el profe con todo esto? Le quiero decir algo simple, que los multifondos, donde ustedes, si están trabajando con contratos, tienen depositado su dinero en la AFP, esos fondos que ustedes están depositando, ese 10% que todos los meses se les recauda, más un 2% que va para un porcentaje para la cesantía y otro con el costo de administración de la AFP, ese 10% se invierte en lo que se llama instrumentos de renta fija y renta variable. Entonces, el impacto de lo que está pasando ahora del COVID-19 es que, como si ustedes hubiesen invertido de mutuo propio, están perdiendo rentabilidad. Si se fijan en la lámina,
hay varios elementos que participan en el mercado de valores. Nosotros los vamos a ir estudiando, aparte de lo teórico, vamos a ir viendo operaciones con ellos. La asignatura, la idea es que usted aprenda a operar y a hacer análisis. De hecho, tienen una actividad la próxima semana donde vamos a tener, o van a ustedes que analizar un panorama que yo voy a preparar. Tienen un foro, pero les voy a preparar un caso, el primero con que vamos a partir, donde usted va a simular ser un analista de riesgo de una administradora de fondos de pensiones, y yo que voy a ser su jefe, simulado, usted me va a tener que presentar una breve panorámica de cuál es, comilla, la situación que está ocurriendo en los mercados y qué me recomienda usted para que le recomendemos eventualmente a los afiliados. Recuerden que en las administradoras de fondos de pensiones, en general, el ejecutivo de la AFP no recomienda en qué fondo colocarse. Él entrega información general para que al final del día sea el cliente en el que tome la decisión. Por lo tanto, nosotros vamos a simular ser estos asesores financieros. Lo mismo vamos a trabajar después en banco. Entonces, nos vamos a encontrar con unidades de apoyo o unidades de trabajo en el mercado de capital. La principal es la Superintendencia de Valores y Seguros, la SUPER. De aquí en adelante todo lo que escuchemos hablar de la SUPER son unidades fiscalizadoras, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la Superintendencia de Valores de Seguros, etcétera. Y ella lo que va a hacer en el fondo es tratar de intermediar entre los que tienen recursos, por ejemplo, las empresas que tienen dinero y quieren depositar, y las empresas o personas que desean o requieren recursos financieros. Entonces, en el mercado de capitales vamos a tener, por un lado, compañías, y aquí va a ser clave lo que estén estudiando en la asignatura de Finanzas 2 y Finanzas 1, obviamente, van a haber compañías que van a emitir instrumentos financieros o valores. Estas compañías van a vender bonos, van a vender acciones. ¿Para qué? Para conseguir financiamiento para levantar una planta productiva o para comprar equipamiento para poder explotar su giro. Por lo tanto, estas empresas van a buscar financiamiento, como emitiendo valores, por ejemplo, un bono, por ejemplo, una acción. Esas empresas que emiten valores, los emiten para que gente que esté interesada, por ejemplo, las AFP, que buscan invertir en instrumentos financieros, es decir, en activos intangibles, busquen obtener rentabilidad sin fabricar necesariamente algo. Entonces tengo inversiones en activos intangibles, inversiones en activos tangibles. Por ejemplo, una granja que produce, por ejemplo, leche o quesos. Y al medio va a estar la intermediación de valores a través de, por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Santiago, en el caso de nuestro país, o, por ejemplo, las bolsas de valores de otros países, Wall Street, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, nuestro trabajo va a ser calcular costos asociados a la emisión de instrumentos financieros, por ejemplo, bonos, acciones, y determinar la rentabilidad potencial a obtener de aquellos instrumentos pasando por los cálculos intermedios y las regulaciones que implica, a partir de una super, fiscalizar que este mercado funcione. ¿Qué va a ser entonces el mercado de capitales? Va a ser un conjunto de mecanismos que están a disposición de la economía para cumplir una función básica. Y aquí está todo el curso. Todo lo que vamos a ver después tiene que ver con esto. Lo que va a tener en la carrera, si es que alguien después se quiere dedicar a trabajar en el mercado de capitales a partir de un trabajo como ejecutivo de cuentas o como asesor financiero o en forma particular o definitivamente quiere meterse en este mundo apasionante de las finanzas, todo lo que va a ver de mercado de capitales lo va a ver en esta asignatura. Es decir, este es el único ramo que tiene, por lo tanto, más allá de la nota, porque la nota es un tema de la coyuntura, es un tema administrativo, lo importante es que usted adquiera competencias. ¿Qué competencias o habilidades se le pide en este curso? Se le pide de dos tipos: competencias de tipo técnicas o profesionales, duras llamadas también, y competencias emocionales o blandas. Las primeras, las duras o técnicas, le van a dar a usted el plus para manejar conceptos que la competencia, es decir, otros colegas, no tienen. Y las blandas son las que le van a entregar a ustedes las capacidades para poder relacionarse con los otros colegas y poder solucionar problemas.
Por eso que es clave que en esta asignatura no solamente aprenda fórmulas, salvo las primeras clases, la 1 y la 2, donde el profe habla harto porque los conecta con el tema. En el resto usted va a tener que hacer más que cálculos, vamos a ocupar también Excel, más que cálculos, va a tener que exponer y por lo tanto vender. Aquí hay mucho también de venta, en el buen sentido de la palabra. Es como usted es capaz de traspasar lo que sabe a, en este caso, su jefatura. Esta es la estructura del mercado de capitales. Y aquí está la materia en términos de bloques y es todo lo que vamos a ver en este semestre. Partimos, obviamente, conociendo cada uno de los conceptos relacionados con estos bloques. El mercado monetario, el mercado de capitales, el mercado de la divisa y el mercado financiero. Nos vamos a meter por el lado de los bancos y sin lugar a dudas vamos a pasar por el tema bursátil. Cada uno de estos bloques contiene conceptos, instrumentos, metodología y formas de trabajar específicamente. La bajada la vamos a ir haciendo siempre aplicada a la realidad. La idea es que no sea una asignatura teórica, dentro de lo que es obviamente, pero que sea lo más práctica posible, por lo tanto lo vamos a ir llevando a la práctica. Bueno, y principalmente, ¿cuál es la importancia que tiene el mercado de capitales para el país? Es clave. En este minuto, después que la pandemia pase, en algún minuto va a pasar, recuerden, un poco de cultura general, la última pandemia que tuvimos de esta magnitud fue la gripe española. La gripe española, que en términos muy simples, fue un resfriado fuerte, lo estoy diciendo muy suave, pero fue un resfriado fuerte, 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 una gripe mató a más del 25% de la población del planeta. Ya estamos hablando a principios del siglo pasado, por lo tanto, eventualmente las condiciones de higiene, de seguridad y de salud no eran las mismas que ahora. El tema que el impacto que tuvo en términos económicos no ha sido tan fuerte como el de nosotros, porque en ese tiempo, estamos hablando ya más de 100 años, cuando ocurre, los mercados no estaban tan, en este caso, globalizados como ahora. Por lo tanto, el impacto que tuvo la fiebre española fue más bien a nivel de imperios o locales. Los países que la sufrieron, que eran más poderosos, se vieron más afectados. Los países más pequeños, que no estaban muy relacionados con los países grandes, fueron menos afectados. Chile, por ejemplo. Sin embargo, ahora, con el COVID-19, el impacto que ha traído en los mercados mundiales afectó al país más grande o al país más chico. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia que tiene el mercado, en este caso el mercado de capitales? Apuntan al desarrollo económico del país. Y como apuntan al desarrollo económico, son también los responsables de la caída o, en este caso, podríamos decirle, el hundimiento económico de un país. O sea, si no es por ser alarmista, pero si no logramos salir rápidamente de esta situación económica, el futuro que se viene para Chile y para economías emergentes como la que tiene nuestro país viene bien complicado. El referente más cercano que tenemos a este tipo de impacto en la economía, eso para tenerlo presente, para el trabajo que tienen que hacer, para el caso que tienen que analizar, el tema más referente es la gran recesión o la gran depresión de los años 30 en Estados Unidos. Es lo más cercano en términos de impacto o de dureza. La otra que fue importante para el mundo fue la crisis subprime, la de las hipotecas en Estados Unidos. El tema es que eso fue una caída más bien en los países que habían vendido estos activos tóxicos, es decir, hipotecas sin respaldo para pagar. ¿Se fijan cómo en 20, 30 minutos de conversación donde el profe ha hecho un monólogo, ya llevamos en el bolsillo N conceptos? Un par de cosas más. En la plataforma les he colocado, vamos a ver la plataforma, me confirman si ven el Moodle en pantalla. Estoy mostrando el Moodle en pantalla. ¿Me confirman si ven el Moodle en pantalla? Ya, lo voy a, No, profe. ya, lo voy a, Se ve su cámara. ya, voy ahora con el Moodle. Voy al tiro con el Moodle. Un segundito. Compartir. Vamos con el Moodle. Denme un segundito y vamos a compartir.
compartir y ahora vamos con el Moodle, debería ser este. Dame un segundito. Moodle, aquí aula virtual y vamos con el mercado capital. Ya. Ahora deberíamos compartir el Moodle. Ahora deberíamos estar viendo el Moodle. ¿Sí? Sí, ahora sí, Ya, profe. perfecto. Colegas, un poco para, yo sé que el Moodle ustedes ya lo habían ocupado porque ya son alumnos que ya llevan tiempo utilizando esta plataforma, pero quiero contarles algunas novedades del Moodle que a lo mejor no lo habían utilizado a este nivel, ¿ya? Si es así, mucho mejor, ¿ya? Así que nos sirve un poco para entender. Siempre, semana a semana, les voy a ir subiendo el link para que ustedes puedan acceder a través de vía remota, en este caso Teams. Semanalmente va a haber un foro. Bueno, está el programa, obviamente, está el syllabus, que quiero que veamos un par de cosas para que nos vayamos teniendo ya detalle con algunos elementos claves del mercado, del syllabus, pero vamos a tener específicamente siempre un foro. Aquí es importante que ustedes sea súper autónomo en términos de trabajo. Los foros van a ser clave. El primero era un poco para soltar la mano. Por lo tanto, la idea es que ahora, en estos minutos que tengamos después, conversemos un poco de este tema. Yo te voy a entregarles una pauta de evaluación o llamada también rúbrica. ¿Cuál es la idea? Que ustedes tengan en su poder el formato de cómo el profe les va a ir revisando o los va a ir evaluando. La idea es que no lleguen a estas sesiones, salvo la de hoy día y quizás la de mañana, en la mañana, que son las primeras, llegue siempre sabiendo lo que el profesor va a ver en la clase. Por lo tanto, vamos a tener semanalmente un foro, ¿ya? El foro, hoy día vamos a ir soltando la mano, la idea es que en el foro usted participe y ese foro tiene una evaluación. La evaluación más allá de la nota, la evaluación del foro lo que busca es que usted vaya desplegando ciertas habilidades. Por lo tanto, la participación en el foro es obligatoria. Entonces, como probablemente algunos coleguitas todavía van a seguir matriculándose en el ramo, la próxima semana ya partimos con un foro con evaluación. Vamos a tener foros, cuestionarios, casos y problemas, ¿ya? Aquí yo les subí el primer foro, que es bien lógico, era casi como previsible que el profe iba a preguntar esto. Y de hecho, en todos los ramos, un profe que esté bien enchufado debería relacionar o contextualizar las materias a la situación económica mundial y de salud que estamos viendo. El foro se titula El impacto del COVID-19 en el mercado de capitales chileno. ¿Cuál es la idea de este foro? Que en base a lo que conversemos en clase, a lo que el profesor ha hecho este monólogo, les pido disculpas, pero hoy día el profe se va a explayar un poco más, en base a lo que el profe ha conversado en clase y la opinión que ustedes tengan, aquí esto es súper importante. Fíjense que vamos a ir aprendiendo varias cosas. ¿Ya? Yo tengo alumnos que soy supervisor de práctica y muchos de los alumnos este semestre, el semestre pasado, les tocó hacer las prácticas en bancos y algunos de ellos en corredoras de la bolsa y los fui a visitar. Y todas las mañanas eran designados para que hicieran un breve resumen de lo que estaba ocurriendo en el mercado de capitales o en el área bancaria o financiera y eran los que de alguna manera en 10 o 15 minutos hacían un resumen de la situación económica financiera del país y mundial para que los ejecutivos de cuenta tomaran decisiones. Entonces no se les pedía opinión, sino que se les pedía que prepararan un informe técnico de nivel obviamente bancario, de bolsa de valores, para toma de decisiones. Entonces, hay una diferencia cuando se les pregunte su opinión, las opiniones de todos son respetables, pero no necesariamente son las correctas para tomar decisiones, a cuando se les pida que hagan un análisis técnico. Cuando se les pide opinión, todas las opiniones son válidas, por lo tanto, la evaluación de eso, más que si tiene razón o está equivocado, la evaluación, cuando se les pida en un foro dar su opinión, es la calidad y cantidad de argumentos técnicos que den para respaldar su opinión. Yo puedo decir en este minuto que la economía mundial está, pero la raja de bien, está espectacular. Y puedo dar buenos argumentos, aunque puede que esté equivocado en lo que está diciendo, pero mis argumentos son sólidos. Es como en derecho se llama la verdad jurídica. Puede que eventualmente los argumentos que dé yo dejen libre a un delincuente o dejen libre a un inocente. Lo que va a imperar es la calidad de los argumentos que usted entregue. Eso es cuando da su opinión. Cuando se les pida preparar un informe técnico para tomar decisiones, ya no es tanto su opinión,
sino que aparte de la calidad de sus argumentos técnicos, se le va a pedir que respalde esto con números, con cifras. Y ahí vamos a ir escalando en el grado de dificultad. Veamos este de acá. En base a lo conversado en clase y según su opinión, ¿cuál sería el posible impacto para el mercado de capitales en Chile por la pandemia del COVID-19? Se le pide que justifique su respuesta en términos técnicos, pero al final del día alguien podría decir que el impacto para Chile va a ser de bajo nivel y otro colega podría decir que el impacto va a ser monstruoso. Si tienen buenos argumentos o argumentos técnicos sólidos, ambos impondrían su opinión y por lo tanto estaría bien. ¿Se entiende un poco la idea? Ahora, quiero que nos conectemos ahora. Quisiera escucharlos un poquito a ustedes para que esto no sea un monólogo y me gustaría que me dijeran en este minuto qué opinan respecto del impacto que tendría en el mercado de capitales el COVID. Por ejemplo, me atrevo a preguntarle, a ver, a don Cristian, si está don Cristian por ahí. Acá estoy, profe. Don Cristian, en simple, esto no es interrogatorio ni nada. ¿Ah? ¿Qué opina Sí, usted en términos generales de lo que está pasando con el COVID-19? ¿Cuál podría ser el eventual impacto, don Cristian, para, lo voy a ayudar? Primero que nada, yo todavía me faltan años para jubilar, ¿ah? Estoy viejito, pero me quedan por lo menos bastantes años todavía para trabajar. Si usted fuera mi asesor, ¿cuál podría ser el impacto, cree usted, don Cristian, para mí como futuro jubilado? Que el COVID-19 esté dejando la grande en el mundo en términos de las bolsas. ¿Cuál podría ser el impacto? primero que todo, obvio que las pensiones van a bajar porque las medidas que se están ocupando no están haciendo que se ocupen como los recursos que uno tenía guardado, el tema del dinero ¿Ya? para la pensión. Onda, están sacando como, el Estado está sacando como la ayuda desde ahí, desde los seguros, desde las pensiones. Perfecto. O sea, si usted fuera mi asesor, lo primero que me diría, don Osvaldo, preocúpese porque va a tener un impacto primero en su pensión. Se está refiriendo, por ejemplo, a la posibilidad de sacar un porcentaje de mi fondo de pensiones para poder salir del atolladero económico que hay en el país en este minuto. ¿Algo así se refiere Sí, por sí, ese lado? Y al sí, uso del fondo de cesantía también. sí. Esos son, yo creo que por lo menos por Chile lo primero que se están viendo afectados esos fondos por ahora. Perfecto. Doña Pilar, ¿le puedo hacer una consulta? Supongamos que usted, doña Pilar, es mi ejecutiva de cuentas del banco. Ya yo tengo cuenta en el Banco BCI y usted es mi ejecutiva de cuentas. Específicamente es mi ejecutiva de cuentas del área de inversiones. No importa si no trabaja en esa área, capaz que trabaje en esa área, Pilar, pero supongamos que algo conoce el tema. Y yo tengo mis ahorros, ¿ah? Tengo ahorros. ¿Qué me aconseja usted hacer ahora con mis ahorros? Con mis ahorros, vamos a poner una cantidad, no mucha, pero supongamos que tengo 5 millones en efectivo guardados en el colchón. La coleguita Pilar, Pilar Pulido, cuénteme, doña Pilar, ¿qué haría o qué me aconsejaría usted eh, hacer con mis 5 millones de pesos, dada la situación macroeconómica y financiera que está ocurriendo en Chile, bueno, en el mundo y en Chile, producto del COVID-19? ¿Qué me aconseja doña Pilar? En su casa, en el fondo, o sea, los tiene en efectivo. ¿Perdón? ¿Los tiene en efectivo? Los tengo en efectivo. Asumamos que tengo los 5 millones en efectivo, vendí, no sé, vendí un auto o vendí algo y tengo los 5 millones en efectivo. ¿Qué me aconseja usted? Ojo, ojo a Cristian, Diego, Francisco y a Pilar. Fíjense las preguntas del profe. Fíjense las preguntas del profe. Vamos a tener cálculos, después les voy a dar tiempo para que hagan sus buenos cálculos bien robustos, pero fíjense cómo les pregunta el jefe, no el profe Segovia, el jefe. Quiero que usted me aconseje, le estoy pidiendo un consejo. Ojo la diferencia entre una asesoría y un consejo. Le estoy pidiendo un consejo. La diferencia entre una asesoría es que el consejo depende de tus conocimientos, tu buena voluntad y lo interesados que estés en el tema. A nosotros cuando trabajemos en el futuro, ustedes no les van a pagar por dar consejos, les van a pagar por dar asesorías. Por lo tanto, la diferencia entre un consejo y una asesoría es que la asesoría tiene que al final llegar a una toma de decisión. Entonces, el consejo generalmente uno se lo da de buena persona, la asesoría es técnica. Entonces yo quiero que ahora usted me dé un consejo, fíjese, ni siquiera pide una asesoría. Tengo 5 millones en mi colchón, vendí un auto, los tengo en efectivo y quiero que usted me dé un consejo. Después le voy a pedir una asesoría a alguien.
deme un consejo, usted es ejecutiva del banco, ¿qué me aconseja hacer con los 5 millones de pesos en efectivo que tengo? Ya, yo creo que dada cómo está la situación, no convendría meterlo a ningún banco ni a ningún, por ejemplo, depósito a plazo o fondo mutuo, porque la situación de los bancos está complicada. Y por lo menos lo que he visto yo, dadas, por ejemplo, también inclusive con el estallido social, es que el dinero, por ejemplo, en el extranjero se estaba agotando. Ya, Entonces, en el fondo, los bancos están, me imagino que moviendo masivamente el dinero, que si yo llego y meto esos 5 millones, posiblemente eh, después no pueda acceder a ellos. Si llega a haber una crisis mucho más grave y los bancos se encuentren sin dinero y yo quiera quizá ir a sacar mi dinero, posiblemente me digan, no, estamos en crisis, no, no te puedo pasar tu dinero. mire qué interesante lo que plantea Pilar al resto de los colegas, a don Cristian, a don Diego y a don Francisco. Mire qué interesante. Pilar está haciendo referencia, consciente o inconscientemente, a algo que ocurrió en Argentina en la crisis en los años 2000, lo que se llamó el corralito. La gente depositaba en moneda extranjera en tipo de cambio que vamos a estudiar después, los tipos de cambio en dólares, depositaba todos sus ahorros en dólares y hubo un problema económico en el primer gobierno de Kirchner, Kirchner, el marido de la señora Cristina, y lo que se hizo fue técnicamente hacer un corralito. Y los bancos, por instrucciones gubernamentales, en este caso del Banco Central y del Ministerio de Economía argentino, cerró el acceso a todos los dineros. La gente no pudo sacar una cantidad X, salvo obviamente los que supieron la información y pudieron sacar los dólares del país. Eso es un corralito. Fíjese qué interesante lo que plantea Pilar. Ahora, me atrevo a consultarle a don Diego. Don Diego Jiménez. La colega Pilar me dice que eventualmente no me aconseja que deposite los dineros en el banco por el posible temor a que eventualmente, si la crisis se agrava, no pueda sacar mis dineros, ¿ya? Y como yo no sé Ujú. nada de mercado de capitales, no soy del grupo de élite intelectual como ustedes que pudieron estudiar, me asusté, pues. Y como me asusté, me contacté con usted que se maneja en el tema, y quisiera que me ayudara ahora, pero más que darme un consejo, ¿ya? Más que darme un consejo, me asesorara. Recuerde la diferencia entre una asesoría y un consejo. Ahora, brevemente, en simple, ¿ah? Ojo, de ahí vamos a ir dándole argumentos y le vamos a ir añadiendo dificultad a nuestros comentarios. Quisiera, don Diego, que yo sé que usted trabaja en el área financiera, que se mueve en ese aspecto y que estudió administración de empresas, quiero que me asesore y me dé una alternativa de inversión. Vamos a repasar conceptos. Las inversiones son desembolsos de dinero para proyectos de largo plazo. ¿Qué significa? Inversiones en activos que pueden ser financieros o activos de carácter real o intangible que me generen rentabilidad a futuro. Por ejemplo, un activo financiero, meter el dinero, por ejemplo, comprando acciones. Activos reales, meter el dinero en una empresa y levantar una planta, por ejemplo, una planta productiva que haga mascarillas ahora, o escudos faciales, que ese es otro tema interesante para analizar después. Don Diego, quiero que por favor me haga una pequeña asesoría, simple, muy simple, y más que su opinión, me diga en qué rubro me dice usted que debería yo invertir mis 5 millones de pesos, que yo sé que es muy poco. ¿Qué me dice usted dada la situación, don Diego Bueno, Jiménez? de hecho, iba a hacerle una pregunta, pero voy a plantear el asunto. Perfecto. En realidad, va como está la situación mundial en este minuto, el invertir en el área de salud, ¿se me escucha bien, cierto? Sí, sí, siga nomás. El invertir en el área de salud sería lo más sensato. Muchas empresas están prácticamente congeladas en cuanto a sus actividades y la única que no para es la de la salud y también podría ser la de pues, algo que tenga que ver con higiene. O sea, como decía usted, mascarilla, puede ser también alguna empresa que eh, no sé, venda cloro, alcohol, algún tipo de ese tipo de cosas.
O sea, me aconseja, ojo, más que aconsejarme, me asesora como especialista de que mi dinero lo invierta en la industria que hemos llamado de salud, pero para ser más riguroso en el área, en la industria productiva, manufacturera. Vamos a fabricar mascarillas, escudos faciales y nos vamos a meter de alguna manera en la industria química, fabricando lo que se está necesitando ahora, como el alcohol gel y ese tipo de cosas. ¿Estoy bien en lo que me está diciendo? Sí, incluso diría que eso es más rentable a entrar, por ejemplo, en la producción de, que también se está necesitando ahora, estas especies como de mascarilla que sirven para respiradores artificiales, eh, o ese tipo de cosas que, bueno, yo creo que se están necesitando ahora y se van a seguir necesitando, pero no en tan gran medida como se están necesitando ahora. No Perfecto. así el alcohol y cloro, que se puede seguir incluso después de que pase todo el tema de pandemia. Perfecto. Fíjense que don Cristian, don Diego y Pilar de alguna manera me han entre aconsejado y asesorado. Entonces yo quiero preguntarle ahora a don Francisco, específicamente don Francisco, quiero una opinión. Las opiniones son todas buenas o malas, son correctas o incorrectas porque son personales. Pero quiero que ahora, con toda la información que usted ha podido escuchar, más de sus compañeros, más lo que el profesor ha hablado harto, más todo lo que está sucediendo en el mercado, me trate de dar una panorámica lo más técnica posible dentro de lo que usted ha escuchado en televisión. Aquí va a ser clave en esta asignatura, colegas, eh, que vea harta televisión. Yo me permití humildemente subirle algunos links donde el profesor Segovia ha tenido el privilegio, la suerte, yo creo decir el honor, pues yo no soy tan importante, de que he podido asistir a algunos programas de televisión en calidad de invitado para discutir algunos temas y como profesor te piden tu opinión. Entonces va a ser clave, yo les voy a ir subiendo algunos links y va a ser clave que usted se dé el tiempo, en el ratito que pueda, que escuche los programas relacionados con el mundo financiero para esta asignatura. No les puedo exigir que lo vean si es que no tienen cable, ¿ya? En todo caso se pueden también ver por internet. Les aconsejo pegarse una pasadita diariamente por CNN, la CNN norteamericana. Su inglés no sé cómo está, pero aquí vamos a tener que manejar un poco el inglés. Vamos a tener de repente un par de contactos con algunos colegas que son norteamericanos, colegas amigos míos, y de repente nos van a hablar un poco en inglés. Entonces, para que también estén un poco atentos con el tema del idioma. Entonces yo les aconsejo, y ahí viene la pregunta para mi colega Francisco, les aconsejo que se peguen una miradita de repente al CNN, a la BBC, a la BBC que está en el cable también, a CNN desde Atlanta, está CNN en español también, y si es que tienen la posibilidad de entrar al canal Bloomberg, que es un canal en cable, no sé si ustedes lo tienen, que es muy interesante porque te está dando minuto a minuto lo que está pasando. Es medio aburrido, eso sí, para el que no le gustan los mercados, pues a mí me gusta un poco lo que hago. Eso y que se tengan la autonomía y la proactividad de pegarle una miradita a las noticias de carácter financiero económico que están dando. Independiente de su color político, eso en este minuto cada uno tiene su color político. Aquí nosotros lo vamos a analizar en términos genéricos. A partir de eso, don Francisco, que me parece que era el coleguita que le iba a consultar. Don Francisco, a partir de eso, ¿me podría usted dar una panorámica, don Francisco, de lo que usted prevé que se viene para, primero, las economías mundiales, hablemos de Estados Unidos primero, y posteriormente para Chile, producto de lo que está ocurriendo y el desenlace que podría tener esta situación del COVID-19? Antes que me conteste, fíjense la pregunta del profe, porque así los voy a ir evaluando. Tiene mucho que ver la capacidad que tenga usted para procesar información. El mercado de capitales, más que cálculo, implica que usted procese información. Bueno, todo en el mundo de la finanza. Entonces, fíjese lo que le pregunté a don Francisco, que me haga una panorámica, es decir, me haga una explicación de lo que va a ocurrir con la economía norteamericana y cómo va a impactar a la economía chilena después que pase esto del COVID-19. O sea, le estoy pidiendo que haga una proyección y ahí vamos a estudiar estadística y vamos a estudiar regresión lineal para nuestros análisis. Don Francisco, entonces, por favor,
denos al resto de los colegas una panorámica de lo que usted prevé o proyecta que va a ocurrir primero con la economía norteamericana y posteriormente que va a ocurrir con la economía chilena. Ok. Bueno, yo ¿se escucha bien? ¿No? Sí, sí, yo lo escucho bien. Ok. Por lo menos yo creo, o sea, y se prevé que la crisis económica, sobre todo relacionada con el COVID, es momentánea. O sea, que claramente es es una caída de las bolsas, una caída de los mercados, una crisis económica, pero claramente luego va a volver a reiniciarse los mercados y otra vez a funcionar con normalidad un poco el mundo económico. Sí. Si hablamos de Estados Unidos, bueno, económicamente Estados Unidos es una potencia y bueno, en este momento ya está valorando un poco más su moneda y su economía. Y bueno, más o menos para Estados Unidos el tema del petróleo es gran importante, una de las grandes industrias que tiene. Por ende, yo me imagino que después de esta crisis, los mercados van a volver a subir y económicamente y financieramente las bolsas se van a volver a valorar. Yo no sé si la pregunta es como dar una opinión un, o como un consejo o solamente analizar. Muy buena la observación de don Francisco. Mire, esto es súper interesante el ejercicio que hicimos. Fíjese, ya don Francisco y seguramente el resto de los colegas se dieron cuenta, ya tiene internalizado, esa es una habilidad blanda o emocional que tiene ya don Francisco y el resto de los colegas. Acaba de automáticamente en su mente separar lo que es un consejo, lo que es una opinión o lo que es un análisis. Eso es súper interesante. Lo que se le pedía justamente es lo que usted hizo, hacer un análisis y por lo tanto cuando uno hace un análisis, la opinión que tiene el analista queda fuera. ¿Ah? Por lo tanto, lo que se le pide a usted que haga un análisis de lo que eventualmente usted espera que va a ocurrir. Ahora, sin lugar a duda, cuando uno hace un análisis, y esto va a ser lo importante de los casos que hagamos, nosotros podemos hacer cálculos espectacularmente bien hechos. De hecho, van a estar bien hechos porque lo va a hacer el Excel, por ejemplo. No tiene mucha complejidad o fórmulas que ya están probadas en el campo de batalla. El tema es la capacidad que va a tener usted para procesar y analizar información. Me parece interesante lo que señala don Cristian y me quedo con una frase y ahí vamos a la siguiente ronda de preguntas. Yo aquí estoy anotando sus niveles de participación, el nivel en la bitácora de análisis que hago yo, y esto se hace también en las empresas. Yo separo en competencias o habilidades técnicas y emocionales. Entonces, estoy viendo capacidad de síntesis, estoy viendo argumentación sólida o técnicamente sólida, estoy viendo capacidad de visualización de los hechos, manejo numérico, que en este minuto no lo estamos haciendo todavía, capacidad de venta, capacidad de expresión, escucha activa y lenguaje técnico adecuado. Estas son algunas de las variables que estoy tomando en cuenta para su respuesta, ¿ya? Entonces me quedo con algo que dijo don Francisco y voy a hacer la rueda de nuevo, volver a hacer consulta. Don Francisco, fíjese que me dice que según su análisis los mercados mundiales deberían repuntar. Eso significa que deberían volver a los momentos iniciales pre-COVID-19. Por lo tanto, me salgo del papel de un inversionista persona natural que tenía 5 millones y ahora quiero cambiar mi pregunta, volver a hacer las preguntas anteriores, pero con una breve variación. A partir de la información que me acaba de dar don Francisco, me quedo con esa información, las bolsas mundiales van a repuntar, los mercados van a repuntar, y quisiera preguntarle a mi colega Pilar. Colega Pilar, en este minuto Osvaldo Segovia ya no es una persona natural con 5 millones de pesos. Osvaldo Segovia es un dueño de una importante empresa inmobiliaria. De hecho, tengo una colega con que estuvimos conversando los otros días también por esta plataforma y está súper complicada mi colega porque trabaja para una inmobiliaria que vende paños de terreno, o sea, esos tremendos pedazos de terreno y los ofrece a compañías para levantar proyectos inmobiliarios o para levantar algún tipo de obra de ese tipo. Si se manejan con las cifras o han escuchado algo, en este minuto la industria inmobiliaria, el 70% de los proyectos de la industria inmobiliaria están detenidos. El 70%, un poquito menos, de los proyectos inmobiliarios están detenidos, colega Pilar. Eso significa que partieron,
están en un porcentaje de obra de un 30, 40, algunos casi un 80% y están detenidos. Primero porque uno, la cuarentena, y segundo por el tema de salud. Pero además, la industria inmobiliaria está perdiendo rentabilidades, decían los especialistas, sobre el 30%. Es decir, proyectos que no pudieron continuar y proyectos que están perdiendo dinero. Y recuerden que la industria inmobiliaria es clave para un país. Cuando el país crece, la industria inmobiliaria es la que primero se pega el golpe. Entonces, la siguiente ronda de preguntas, señorita Pilar, asumamos que usted es mi ejecutiva de cuentas del banco y que ha tenido una reunión con don Cristian, con don Diego y con don Francisco, y específicamente tomando en cuenta la información de don Francisco, que él me dice, a partir de su nivel de expertise, que las bolsas van a repuntar. Mi pregunta es para usted. Si yo fuera dueño de una empresa inmobiliaria, por ejemplo, fuera de Arias Paz o Paz Frauenmovich, una empresa inmobiliaria importante, ¿me aconseja usted, en términos técnicos, como mi asesora financiera del banco, que siga en la industria inmobiliaria? Lo que dice don Francisco, que los mercados van a repuntar, ¿cómo podría afectar positivamente a la industria en la cual estoy yo? ¿Qué me diría usted como mi ejecutiva de cuentas grandes empresas del banco? Ya no es ejecutiva de cuentas corrientes personas, es la ejecutiva de cuentas grandes empresas. Ya. O sea, en el fondo sí es importante, como usted mencionó, la inmobiliaria para el país. Lo importante es que siga en pie el tema de la inversión en la misma área, porque si por ejemplo yo me arrepiento, o sea, mi cliente, en este caso usted, se arrepiente de seguir en inmobiliaria y se retira mucha gente, va a repercutir demasiado en el país. Entonces, yo creo que lo que podría convenir en este caso sería eh, tratar de resistir la crisis y salir adelante en, no sé, tomando quizá medidas para poder repuntar. ¿Ya? ¿Usted estaría de acuerdo con la opinión de don Francisco, quien señala, pensemos que don Francisco se maneja como buen ejecutivo, conoce información, aquí hay un concepto importante porque lo anoten en sus cuadernos o en su mente, el concepto de información privilegiada, y el concepto que vieron en economía, asimetría de la información? Asimetría es lo contrario de simetría, obviamente, y significa que hay alguien que tiene más o menos información. Se asume que la gente que maneja mercado de capitales o que está en el mercado de capitales, por ejemplo, gente que está metida en el mundo de la AFP o de los bancos, saben información que el resto de los mortales no manejan. Por lo tanto, asumamos que don Francisco maneja información, por su calidad de asimetría de la información, que nosotros no tenemos. Y don Francisco apuesta por una recuperación de las bolsas mundiales. Entonces mi pregunta, que le hacía a mi colega Pilar, era ¿cómo podría impactar a la industria inmobiliaria una recuperación de las bolsas de valores mundial? Y Pilar nos da una síntesis de lo que podría ser. Ahora, Pilar, ¿está de acuerdo usted? Y dejo abierto para esto para que opine don Cristian y don Diego. ¿Están de acuerdo ustedes con la argumentación y en este caso lo que nos señala mi colega don Francisco respecto de que él prevé o por lo menos proyecta una recuperación de las bolsas mundiales? Don Cristian, don Diego, colega Pilar, ¿qué opinan de una posible recuperación? ¿Estará en lo correcto don Francisco? Sí, no, ¿por qué? Acá, don Cristian. Don Cristian, cuénteme, don Cristian. Yo creo que igual tenemos que ver como por ahora a corto plazo, ya Ya. que no podemos como decir que cómo van a variar los mercados en un año más. Hay que ir viendo cómo va subiendo o se va controlando, en este caso, el COVID-19. Ya. Porque así podríamos ver si en verdad, ver si las empresas pueden resistir al corto plazo y poder surgir en el mismo rubro y no tener que la necesidad a lo mejor de cerrar la empresa por el tema financiero. Lo que dice don Cristian me parece muy bien y lo quiero destacar, lo acabo de anotar en el chat, si lo que están viendo es buen punto, el corto y el largo plazo. Eso es importante, le acaba de pegar don Cristian el palo al gato, bueno, no hay que pegarle a los animalitos, pero le acaba de pegar el palo al gato
don Cristian, con el tema del corto y del largo plazo. Eso es súper interesante. Don Diego, me permito hacer una consulta. Yo no conozco nada del tema, usted es experto. ¿Me puede un poquitito darme luces? ¿Cuál es aparte de lo obvio, cuál es la importancia del corto y del largo plazo en las inversiones? ¿Por qué tengo que preocuparme del corto y del largo plazo si es tiempo igual? ¿Me podría ayudar, don Diego? Sí. Bueno, para comenzar, primero quiero definir el tema del corto y largo plazo, si no me equivoco. El Perfecto. corto plazo sería un año, a lo sumo, y el largo plazo sería 2 años o más, tengo entendido. Em, en, en ese caso, el corto plazo tiende a menos variaciones en los mercados que en el largo plazo. O sea, básicamente eso. Perfecto. Me parece interesante, lo acabo de notar en el chat. Lo primero, al momento de dar sus argumentaciones, ¿ah? Porque si no, cualquiera puede dar argumentaciones, y aquí voy a hacer un comentario a riesgo, como decía un señor en la televisión, señor Yerko Puchento, a riesgo de demanda, pero desgraciadamente nos encontramos en televisión con un montón de payasos, respetando a los señores que se dedican al arte de ser payasos, pero hay un montón de payasos que en la televisión aparecen hablando tonteras, y realmente lo digo con todas las palabras, son tonteras. Y lo que está pasando en la televisión, que tú la aprendes y sin afanes de aquí hacer, de hacer olitas, pero tú escuchas gente que está hablando y no sabe lo que está hablando. Descartemos los señores políticos, pero hay gente que de repente sale hablando tonteras. Y lo que acaba de hacer mi colega Diego, me parece, es súper importante, definir conceptos o hacer lo que se llama academia. Eso es clave. Y lo que hace muy bien don Diego, define lo que es corto y de largo plazo. Ahora, eso podrá ser discutible porque, si se recuerdan, hay un corto y un largo plazo en contabilidad que tiene que ver con las partidas contables, y preferentemente que, como usted tiene que hacer la liquidación de impuestos, o sea, cerrar el año económico, en este caso contable, al 31 de diciembre, uno define corto plazo hasta un año, largo plazo más de un año. Don Diego avanza un poco más y nos dice sobre 2 años. Pero también en economía, si se acuerdan, aquí es clave lo que manejemos en otros ramos, el corto plazo, más que con el tiempo, tiene que ver con la disponibilidad de los recursos. Entonces, hablamos de corto plazo cuando tenemos recursos tanto variables como fijos. Y hablamos de largo plazo cuando todos los recursos son variables. ¿Ya? Entonces hay otra manera de definirlo. Muy buen punto lo que nos indica Diego. Francisco, a partir de lo que nos dijo don Diego, que define muy bien el corto y el largo plazo, y que por lo tanto don Diego me sitúa un poco en el tema, en conjunto con lo que me señaló mi colega Pilar también en su asesoría para el mundo de las empresas inmobiliarias. Don Francisco, quiero preguntarle lo siguiente. Asumamos que las bolsas se recuperan, ¿ya? Porque esto es una montaña rusa. Suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. Quisiera que por favor me dijera cómo podría afectar eso, una recuperación en las bolsas mundiales, a alguien, lo voy a sacar del contexto, a alguien que tiene sus fondos, su dinero para la jubilación, y que en este minuto tiene 150 millones en el fondo A de los multifondos. ¿Cómo podría ser eventualmente, mi querido don Francisco, el impacto que podría tener para mí, futuro jubilado? Asuma que me quedan para jubilar 5 años, ¿ya? Y tengo todos mis fondos, todos mis dineros, tengo 127 millones de pesos en el fondo A. ¿Cuál podría ser el impacto de que se cumpla la profecía de don Francisco y que en el corto y principalmente en el corto plazo, de acuerdo a lo que dijo Diego, se recuperen las bolsas mundiales? Una pregunta, Sí, ¿el fondo A es el más riesgoso o el menos riesgoso? buen punto. Fíjese lo que ha hecho don Francisco. Esa es una habilidad que hay que manejar también. Lo que uno nunca hace es, estoy aquí casi explicando casi como la rueda, muy simple. Lo que nunca uno hace en términos de análisis financiero
es dar una opinión sin tener claro todos los argumentos. Y lo que hace don Francisco es claro, es súper bien, aclarar un punto antes de dar su punto de vista. Le aclaro, los fondos A, B, C, D y E se ordenan desde los más riesgosos, es decir, los que están conformados por instrumentos que presentan mayor factibilidad de ganar mucho o perder mucho. Ahí vamos a definir después el riesgo y lo vamos a calcular con una fórmula econométrica, hasta los menos riesgosos, que son principalmente aquellos cuya rentabilidad es baja, existe nivel de riesgo pero bajo. Por lo tanto, los más riesgosos en este minuto son el A y el B, los menos riesgosos el D y el E, y el que está al intermedio, que tiene un poco de ambos, es el C. Entonces, yo tengo mi dinero en el fondo A. He sido un tipo bastante audaz y lo he tenido siempre en A. De acuerdo a la información, ¿qué opina usted de lo que va a pasar con mis fondos que están, con mis dineros que están en el fondo A, en el multifondo A, si es que tiene razón don Francisco y hay una recuperación en las bolsas de valores mundiales? Tome en cuenta el concepto de corto y largo plazo que nos acaba de dar don Diego. Ok. Bueno, en el corto plazo claramente va a sufrir pérdidas y quizás bastante notorias que sí se van a notar dentro de la cuenta, pero si analizamos un poco más al mediano plazo, que ya vendrían siendo unos 2 años aproximadamente, se prevé que la economía ya vaya tomando otra vez el ritmo que tenía y vaya otra vez subiendo al alza. Por ende, las inversiones de estos fondos van a capitalizar, disculpe, y van a tener resultados positivos, ya que si vemos que la economía está rindiendo y la economía va al alza, se prevé también y se estima que estos sistemas financieros y estos activos financieros vayan también acorde a esta economía, que es al alza. Por ende, si vemos al corto, mediano y largo plazo, un poco más difícil, que ya es mucho, pero al mediano plazo, sus fondos que hoy tiene deberían ser mayores que hoy tienes y deberían también haber superado las pérdidas causadas por esta crisis momentánea del COVID-19. Perfecto. Pilar, de acuerdo a lo que me indica mi colega, me señala de que, ojo con lo que dijo, me señala mi colega de que las pérdidas producto del impacto del COVID-19 en las bolsas, que habría impactado mi fondo de pensión y que por lo tanto perdí dinero, al partir de la clase les conté que el promedio de pérdida de todos los fondos, unos más que menos, pero en general fue de entre un 21 y un 26%. A partir de lo que me dice mi colega Cristian, yo como persona de a pie, como persona común y corriente, debería quedarme tranquilo en este minuto esperando que se recuperen las bolsas. La quiero llevar al ámbito de la política ficción. Las bolsas como tal, ¿cree usted que van a tender a recuperarse? ¿Está de acuerdo con el argumento que impuso don Francisco y que por lo tanto don Cristian tomó en cuenta para, comillas, asesorarme y decirme que mi fondo, en el fondo yo voy a tomar la decisión de quedarme en el fondo A, porque lo que acabo de escuchar es que la economía se va a recuperar y que en el corto pierdo, pero en el largo voy a obtener? ¿Está usted de acuerdo con lo que exponen sus compañeros respecto de que en el largo plazo voy a tener rentabilidades en mi fondo? No, por lo menos no estoy de acuerdo con mi compañero Francisco de que se pueda recuperar rápidamente la economía. Siento que más que algo momentáneo es algo que va a perdurar por lo menos unos años, o sea, no en 2 años se podría recuperar, por ejemplo, una pérdida significativa. Él ¿Ya? piensa y expone que si hay una pérdida en un principio se va a recuperar después. Yo creo que no va a ser tan así. Y por otro O lado, sea, a ver, Pilar, entiendo entonces que si estuviéramos en una reunión de ejecutivos en este minuto, y esto nos va a ocurrir, y esto es lo interesante, ¿eh? Aquí acuérdense que, les vuelvo a repetir, en los últimos minutos que nos va quedando en nuestra sesión, no es clase, aparte de que no es presencial, no es una clase normal y corriente. Esta misma discusión yo la hago en vivo y en directo cuando hago la clase presencial. Entonces, les recuerdo que en este minuto tienen que pensar no como estudiantes, sino como ejecutivos. Y me parece algo interesante que es lo que se está dando. No sé si escuché bien. ¿No estaría de acuerdo Pilar en lo que señala de que los multifondos podrían recuperar la pérdida? ¿Entendí bien?
Claro, no, o sea, mi opinión es esa, que no va a ser una recuperación como por lo menos lo manifiesta Francisco, de que es momentáneo y se va a recuperar rápidamente y que va a ir al alza, como él mencionó. Yo siento que no va a ser tan así y lo que le recomendaría en ese caso sería quizá mover su fondo del fondo más riesgoso a uno no tan riesgoso, que sería el C o el D. Fíjese que lo que dice Pilar es súper interesante. Hay una página, aquí sin hacer propaganda, hay una página que se llama Felices y Forrados, un señor que se ha hecho muy famoso dando asesoría en términos de administración de los fondos de pensiones. Y él justamente señala algo súper interesante, y aquí viene, vamos a hacer el contrapunto. Justamente él señaló lo contrario que dice usted. Y aquí es súper interesante lo que se da. ¿A quién le creo? ¿Le creo a este señor que tiene más publicidad o le creo a una persona que se maneja en el mundo de las finanzas? Justamente él, y me sorprendió, me dijo que eventualmente moviera todos mis fondos, o la gran mayoría, al fondo A. Fíjese, me dice que me vaya al fondo más riesgoso, justamente con un argumento que respaldaría lo que dice don Francisco, en términos de que como se van a recuperar las bolsas, los fondos más riesgosos, a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Por lo tanto, me está diciendo justamente lo contrario. Si yo ahora fuera el jefe suyo, su director, ¿cómo podría usted respaldar con mayor argumentación en 10, 20 segundos para que yo me vaya a un fondo menos riesgoso porque tengo posiciones contrapuestas? ¿Qué me dice usted? ¿A quién? ¿A mí? A mí, Felices y Forrados, me dice que me vaya a los fondos más riesgosos, al A. Por lo que yo entiendo, usted me dice que me vaya a los menos riesgosos, que es lo que yo habría hecho. Ahora, ¿cuáles serían sus argumentos para hacerle caso a usted? Eh, complicado, porque si la persona que se dedica a eso, porque yo no me dedico a ver el tema de los fondos, le dice que se queden, en este caso en un fondo riesgoso, eh, tendría que hacerle caso. Bueno, también puede ser, uno no tiene por qué saberlo todo. Bien, coleguitas. Bueno, lo que hicimos hoy día es un poco la dinámica con que vamos a trabajar periódicamente en nuestra asignatura. Se nos fue el tiempo volando. Quiero dejar los últimos minutos un poco abiertos para consultas que quieran hacer. Si quieren, activan sus cámaras ahora para que nos veamos antes de ir. No activen también sus micrófonos. Entonces, esta es la dinámica con que vamos a trabajar en las asignaturas, en esta asignatura, en lo que nos queda del semestre. Mucho trabajo práctico donde usted va a tener que tomar opinión, va a tener que dar su opinión y por lo tanto va a tener que exponer con argumentación. En la sesión de mañana, que es a las 8:15, les voy a pedir para mañana que miren por favor el material que les puse en la plataforma, todo lo que está en este caso en el Moodle, péguenle una miradita a lo que está en el Moodle y más que hacer un resumen, con lo que tengan leído, que no es mucho, ya hicimos el foro hoy día, más lo que conversamos y más lo que le voy a pedir que ustedes lean o escuchen en la televisión hoy día, mañana vamos a meternos en el mundo de los mercados de capitales y vamos a empezar a analizar, aparte de lo que es el mercado de capital, vamos a empezar a analizar mañana específicamente cómo operan los mercados de capitales. Entonces, vamos a analizar cómo es la estructura de funcionamiento de la bolsa y de los bancos y nos vamos a empezar a meter en los instrumentos. Los instrumentos, por ejemplo, instrumentos tales como los bonos de empresas. Con eso vamos a empezar a trabajar para mañana. Mañana vamos a tener una actividad y ya la próxima semana partimos con actividades evaluadas. Evaluadas, acuérdense que en la vida real no los van a poner nota en su trabajo. Si lo hacen bien, siguen trabajando. Si lo hacen mal, los van a despedir. Por lo tanto, la nota es un elemento complementario. Ya descubrieron algunas cosas. Cuando yo les pido opinión, asesoría o que hagan un análisis panorámico, ¿ya? Voy a subir un cuestionario que va a tener fecha de todas las semanas. Vamos a tener en los últimos 10 minutos una actividad práctica que es un cuestionario de 10 preguntas de verdadero y falso. Eso tiene nota acumulativa. Ese cuestionario se va a abrir los últimos 20 minutos de la clase, va a estar activado
y usted lo va a contestar, B o F, y eso va a ir acumulando una nota. ¿Ok? Todas las actividades prácticas parten la próxima semana. No sé si tienen alguna consulta, don Diego, don Francisco, don Cristian o doña Pilar, ¿alguna consulta? Profe, ¿Sí? en Dale, cuanto a Diego. en cuanto a las solemnes, ¿Sí? no nos han dicho nada al respecto y nos dijeron en realidad que como que cada profe iba a hacer las cosas de manera diferente. Entonces, Sí. ¿cómo sería? Buena pregunta. Mira, lo que pasa con el tema de la solemne es claro que con esta modalidad, hacer esas pruebas en sala, obviamente es imposible, pero pruebas donde usted escribe y usted se prepara un mes para contestar una prueba y un día antes le viene un dolor de guatita o de enferma y le va mal por eso, es claro que con esta modalidad ya quedan obsoletas. Por lo tanto, lo que vamos a trabajar nosotros en mis asignaturas, no sé si tienen otra asignatura más conmigo o es solamente esta. ¿Tienen otra asignatura más conmigo? Yo tengo Finanzas 2. Yo tengo Finanzas 2. 3 con usted. Oh, Creo que pobre tengo, pero no colega, estoy lo seguro. siento, Sí. se va a repetir al viejo por 3. Bueno, me tendré que poner peluquín voy a poner peluca y sombrero para que no sea tan repetitivo. No, la modalidad que vamos a trabajar, colegas, es casos, aplicaciones y casos. Entonces, vamos a llegar a la fecha de la solemne, porque tenemos que hacer en esa fecha una solemne. Usted va a llegar con un caso que vamos a ir analizando ya por semanas. Y ese día va a llegar a realizar una actividad específica con toda la información. De eso vamos a sacar una nota y esa va a ser la nota de la solemne porque yo a la plataforma tengo que subir 3 notas. La primera solemne, la segunda solemne y lo que llamamos los controles. Nosotros vamos a trabajar con metodología de casos, que es lo más apropiado y más óptimo para este formato. ¿Ya? Les voy a, específicamente les vamos a tener una reunión porque la evaluación la armamos entre todos. Acuérdense, esto no es una clase y el profe Segovia es un poco distinto al resto de los profes. Aquí lo que tratamos de hacer es obtener, alcanzar habilidades. Por lo tanto, la idea es no pillarlos a ustedes, sino que la idea es que sepan qué es lo que necesito que ustedes desarrollen. Por lo tanto, semanas antes vamos a preparar entre los 4, entre los 5, los que seamos, el formato de la evaluación. ¿Se entiende la idea? Así que para que se relajen en ese punto. Buena pregunta. ¿Alguna otra consulta antes de ir cerrando ya para que seguramente después tienen otra clase? Yo no, por lo menos. ¿No? ¿No? Bien. Profe, Quiero... Sí, dígame, don Francisco. el tema este de la clase grabada, ¿cómo funciona? O sea, ¿dónde Sí, queda después? sí, mira, yo ahora, llevamos 1 hora 23, yo grabé la clase, si no hubo problemas con la banda ancha, quedó todo grabado. Después que yo termine esta clase, pasan 5 o 7 minutos y la clase queda con una extensión que yo voy a subir a YouTube. O si es si no es tan pesada, la subo inmediatamente al Moodle. Si es muy pesada, la subo a YouTube en un canal que tengo y le doy el link para que usted entre a revisarla. Ahora, la idea de la clase es para que ustedes tengan un repaso de los conceptos, ¿ah? No, no es obligatoria que vean al profe de nuevo 1 hora y media más, pues no es necesario. Entonces, en esta primera, un poco para ir soltar la mando. En resumen, voy a grabarla y una vez que tenga el link, lo subo a YouTube y el link va a estar siempre en el Moodle para que repasen. ¿Bien? Sí. Bien. Pareciera que no hay más dudas. Los libero entonces, don Cristian, don Diego, don Francisco y doña Pilar. Ha sido realmente un gusto. Gracias por tener la amabilidad, pero por sobre todo el profesionalismo de meterse en esta modalidad. Esta es la modalidad del futuro, ¿ya? De esta manera se va a trabajar. En nuestra próxima sesión, probablemente, no sé si mañana, pero en nuestra próxima sesión nos va a acompañar como externo gente que trabaja en los bancos, asesores del área de las AFP, de las compañías de seguro y corredores de la bolsa, que son ex colegas míos, ex alumnos, y nos van a ir acompañando un poco para que nos den en esta panorámica, nos vayan ayudando con más conceptos, ¿ok? Tenemos una actividad donde van a tener que exponer un tema para algunos de estos profesionales que voy a invitar justamente por vía remota. ¿Les parece? Sí. Ujú. Bien, queridos colegas, ha sido un gusto, que tengan muy buenos días, cuídense mucho, salgan solo si es estrictamente necesario, ha sido un placer y se despide de usted su profesor Osvaldo Segovia. Nos vemos, que Nos tengan buen día. vemos, Hasta profe. luego, Chao, profe. chao. Que Chao, esté chao. bien. Chao, chao.